Hola amigos, ¿cómo están? En este ejemplo vamos a explicar los elementos geométricos de las curvas circulares simples del mismo sentido. Como miramos en las imágenes, en el diseño geométrico de una carretera hay cualquier cantidad de curvas. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí a mano derecha, nos podemos encontrar dos curvas, la curva A y la curva B, que están en el mismo sentido, o sea, hacia la derecha. Y vamos a buscar la forma de hacer el cálculo de estas curvas con algunas fórmulas básicas y muy sencillas. Lo único que tengo que tener es bastante cuidado y estar muy pendientes de lo que se hace en la explicación para que no se lo vayan a perder. Muy bien amigos, arranquemos. Los datos que nos presentan a continuación son los siguientes para poder desarrollar este ejercicio. La cuerda unidad de ambas curvas es de 20 metros. La distancia del punto de intersección 1, que es este, al punto de intersección 2, que está por acá, es de 600 metros, toda esta distancia, de aquí hasta aquí. La distancia del punto de intersección 1 al punto A, que es el punto medio de la curva, es de 90 metros, por aquí también lo tenemos dibujado y escrito en el plano, los 90 metros. También la abscisa del punto de intersección 1, que es esta, es del kilómetro 8 más 920, y la entretangencia es de 269.460 metros. El punto A pertenece a la primera curva, o sea, esta de aquí es la primera curva, la curva A. ¿Qué vamos a calcular? La abscisa del principio de tangente 2, que es esto, aquí vamos a calcular esta abscisa, y la distancia entre los dos centros de las curvas, o sea, esta distancia del centro de curva aquí al centro de curva de la curva A y la curva B, que es esta. Esta distancia la vamos a también a calcular. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es la solución para calcular este tipo de desarrollos? Para calcular la abscisa del principio tangente 2, que es este, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es la que estoy subrayando aquí en este cuadro, que es igual a la abscisa del principio de curva 1 más la longitud de la curva 1 más el principio de tangente 1 por el principio de curva 2 más la longitud de la curva 2, donde vamos a encontrar lo siguiente: la abscisa del principio de curva 1 es igual a la abscisa del principio de intersección del punto de intersección 1 menos la tangente 1. Ya sabemos que el punto de intersección 1 es el kilómetro 8 más 920, y ya nos lo habían dado al principio del ejercicio en estos datos. Aquí está, lo vamos a reemplazar aquí, menos la tangente 1. Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Que la tangente 1, ese dato no lo tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? La tangente 1 la vamos a calcular con esta fórmula que la tenemos aquí en el recuadro, y es igual a delta 1, que es el ángulo de deflexión de las tangentes, que es este, o sea, 275 grados, lo tenemos por aquí, miren, 275 grados aquí, menos 180 grados, o sea, si hacemos aquí un plano cartesiano, vamos a hacer la resta de 275 grados menos 180 grados, lo cual nos va a dar 95 grados. Vamos a rectificar este dato a ver si está bien calculado. Miremos, a ver, dice 275 grados menos los 180 grados, esto es igual a 95 grados, que lo tenemos aquí, y esto es a la derecha. ¿Por qué? Porque todas las dos curvas están a la derecha por las flechas. Aquí la miramos a la derecha, y también esta está a la derecha, esta curva. Aquí ya tenemos un dato, 95 grados, que es el ángulo de deflexión. Y también tenemos que calcular el E1. ¿Qué es el E1? Es la externa, es la distancia desde el punto de intersección, desde este punto hasta el punto medio de la curva A, hasta esta curva. ¿Listo? Entonces ya lo tenemos, este dato ya no hay que calcularlo porque ya nos lo habían dado con anticipación, que es de 90 metros. Es más, aquí lo tengo escrito, 90 metros, y al principio del ejercicio también está, que nos lo dan, que es la externa, es esta, 90 metros. Ya tenemos ese dato, no hay problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger estos datos y vamos a buscar la forma de reemplazarlos aquí, la externa y el delta 1, que es el ángulo de deflexión, que nos dio 95 grados,
y lo dividimos entre 4 y listo, ya tenemos un dato que es la tangente 1. Aquí hagámoslo. Tangente 1 es igual a 90, que es la externa, aquí está, reemplazado 90, sobre la tangente de, miremos la fórmula, del ángulo de deflexión que nos dio 95 grados a la derecha. Aquí lo estoy reemplazando, miren, 95 grados según la fórmula que tengo aquí en el recuadro, sobre 4, aquí está, sobre 4, y aquí también lo ponemos sobre 4. Ahora vamos a hacer el cálculo de estos datos. Miremos, 90 metros dividido entre la tangente, aquí tengo la tangente de 95 grados sobre 4. Ya hacemos el reemplazo aquí y miremos a ver cuánto nos da. Nos da 204.540 o aproximado 541 metros. Aquí ya tenemos otro dato importante que es la tangente 1. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vamos a mirar que en la abscisa del principio de curva 1 es igual al kilómetro 8 más 920, que nos lo habían dado aquí, mire, al principio del ejercicio, kilómetro 8 más 920, menos 204.541 que nos dieron aquí anteriormente en la tangente 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy reemplazando en esta fórmula que está acá. Miren, en esta fórmula que está aquí es lo que estamos haciendo el reemplazo, aquí está, ¿sí? Que estamos calculando la abscisa del principio de la curva 1. Vamos a mirar aquí en nuestra calculadora a ver si este dato está bien. Entonces miremos, 920 menos 204.541, 204.541, ¿qué nos da? Nos da 715.459, aquí está, nos da el kilómetro 8 más 715.459 metros. Ahora ya tenemos también el resultado de la abscisa del principio de curva 1. O sea, esta abscisa ya la tengo y también ya tengo esta abscisa que nos la habían dado al principio del ejercicio como dato. Listo, la longitud de la primera curva la vamos a calcular ahora con esta fórmula. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Longitud de la curva 1, que es esta de acá, es igual a cuerda 1 por ángulo de deflexión 1 sobre el grado de la curva 1. Miremos, hagamos el reemplazo. Cuerda 1 es igual a 20 metros, que ya nos lo habían dado al principio del ejercicio. Aquí están los 20 metros. Muy bien. Ahora sí, lo multiplicamos por el ángulo de deflexión, que es 95 grados, lo calculamos. Acuérdense que lo acabamos de calcular aquí. Este es 95 grados a la derecha, que está por aquí, lo calculamos aquí, lo reemplazamos en la fórmula, 95 grados, sobre el grado de la curva 1. Pero ¿qué pasa? El grado de la curva 1 lo tenemos, no nos lo han dado ni siquiera en los datos del principio del ejercicio, ni tampoco está aquí en el dibujo, en el mapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que calcular. Para calcular esto es fácil, única y exclusivamente utilizamos esta formulita que está aquí, grado de la curva 1. Grado de la curva 1 es igual a 2 por arcoseno de la cuerda 1 sobre el 2 por radio 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el radio 1, porque el radio de la curva 1 tampoco no lo tenemos. Vamos a calcular este radio para poder reemplazarlo aquí en esta fórmula. El radio es igual a la tangente 1 sobre la tangente de ángulo de deflexión 1 sobre 2. La tangente 1 es 204.541, que lo calculamos aquí, mire. Aquí está ese cálculo, es 204.541. Lo reemplazamos sobre la tangente del ángulo de deflexión, que es 95 grados, que también lo acabamos de calcular anteriormente. Mira, aquí está 95 grados a la derecha. Vamos y lo reemplazamos aquí sobre 2, que es lo que tenemos aquí de la fórmula para calcular el radio. Y esto es igual, a ver, rectifiquemos estos cálculos a ver cuánto nos da. Entonces nos da 204.541
sobre la tangente de el ángulo de flexión, que es 95 grados, aquí lo colocamos 95 grados con nuestra calculadora, sobre 2. Cerremos este paréntesis aquí, y ¿cuánto nos da aquí? 187,427 metros. Aquí está, 187.427 metros, que es el radio de la curva 1. O sea, de esta curva, el radio de esta curva 1 de aquí es 187,427 metros. Ahora sí, como ya tenemos el radio, lo vamos y lo reemplazamos acá en esta fórmula. Aquí lo vamos a reemplazar, ¿listo? Aquí en esta, perdón, en esta fórmula de aquí lo vamos a reemplazar, radio 1, aquí en esta. ¿Qué hacemos? Grado de la curva 1 es igual a 2 por arcoseno de cuerda 1, que ya sabíamos que es 20 metros, sobre 2 de la fórmula por el radio, que es 187.427. Hagamos la rectificación de este cálculo y miremos que nos da 20 metros sobre 2 por 187.427 metros. Esto es igual a ¿cuánto? A ver, aquí 187.427 lo vamos a pasar a grados. Aquí, es que tengo un error. Tengo que colocar es 2 arcoseno. Lo estaba solamente haciendo con aquí. Entonces listo, pongamos arcoseno. Es 2 por... ¿Cómo se coloca arcoseno? Aquí es con este... A ver, le oprimo chip arcoseno de cuerda 1, que es 20 sobre 2 por 187.427 metros. Cierro aquí paréntesis, y esto es igual a 6 grados 7 minutos 0.6 segundos. Aquí está ya lo que es el grado de la curva 1. El grado de esta curva 1 es 6 grados 7 minutos 0.60, 6 grados 7 minutos 0.60 segundos. Entonces, con estos datos que ya encontramos, ya podemos coger y reemplazar en esta fórmula de aquí. Ya podemos reemplazar todos los datos que encontramos en esta formulita. Ahora sí, ya tenemos cuerda 1, 20 metros, ángulo de deflexión 95 grados, que ya lo habíamos calculado, y el grado de la curva 1 que nos acabo de dar, aquí está, 6 grados 7 minutos 0.60 segundos. Rectifiquemos estos datos a ver cómo nos está dando. 20 cuerda larga por 95 grados, cierro paréntesis, sobre 6 grados 7 minutos 0.60 segundos, 0.60 segundos, igual a 310.618 metros. Muy bien, aquí está calculado lo que es la longitud de la curva 1. Toda esta longitud de esta curva 1 que está aquí es de 310.618 metros. Muy bien, amigos, hasta ahí vamos. Ahora sí que vamos a calcular lo que es la entretangencia entre el principio de tangente 1 y el principio de curva 2. O sea, el principio de tangente 1 es esto, y el principio de curva 2, que es esta entretangencia de aquí hasta aquí, no la vamos a calcular porque ya nos la habían dado anteriormente al principio del ejercicio. Mira, acá está, vea, la entretangencia 269.460 metros. O sea, este dato ya lo tenemos, únicamente lo vamos a tener en cuenta aquí porque se nos va a ofrecer ahora. Ahora sí, la longitud de la segunda curva. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos para la longitud de la curva 1, lo vamos a hacer para la longitud de la curva 2, que es esta curva del lado de acá. Muy bien, amigos, ¿qué hacemos? Otra vez vamos a tener en cuenta esta fórmula que la estoy haciendo en el recuadro en la pantalla, y vamos a saber que la cuerda 2 de la curva 2 es igual a 20 metros, que ya lo teníamos, que nos lo habían dado al principio del ejercicio. Mira, aquí la cuerda unidad de ambas curvas es de
20 metros. ¿Listo? Aquí únicamente lo que tenemos que es tener en cuenta este dato para poderlo reemplazar. Ahora sí, el ángulo de deflexión 2 es igual a ¿qué? Miremos acá en este que está como más grande, es igual a 235 grados 30 minutos, que ya también nos los dan aquí en el ejercicio, y le vamos a restar 180 grados, igual como hicimos en el anterior. En el anterior, en la curva 1 hicimos fue 275, acá como es más grande el grado, en el ángulo de deflexión es 235 grados 30 minutos menos 180 grados. ¿Cuánto nos da esto? A ver, rectifiquemos. Aquí miremos, 235 grados menos 30 minutos menos 180 grados. Aquí nos está dando... no, aquí tengo un error. Aquí tengo un error. 235 grados 30 minutos menos 180 grados, así es. Ahora al rato lo estaba escribiendo mal, ahí ya lo escribí bien. Nos da 55 grados 30 minutos a la derecha. Esto es lo que nos está dando como ángulo de deflexión de la curva 2, aquí en esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que es el grado de la curva utilizando esta fórmula. Ya tenemos lo que es cuerda, que es 20 metros, que la tenemos acá. El radio. Ahora sí, el radio lo tenemos que volver a calcular nuevamente con esta fórmula. ¿Cómo calculamos el radio? El radio lo calculamos haciendo la siguiente operación con estas fórmulas, pero aquí nos damos cuenta que la tangente 2 tampoco la tenemos, no nos la dieron tampoco al principio del ejercicio en los datos, y tenemos que hacer el mismo procedimiento que hicimos en la curva 1 con la tangente 1. Ahora lo vamos a hacer lo mismo en la curva 2 con la tangente 2. Para calcular la tangente 2 otra vez utilizamos toda esta fórmula de aquí. Tangente 2 es igual a punto del punto de intersección 1 por el punto de intersección 2 menos la tangente 1 menos el punto de intersección 1 por el punto principio de curva 2, principio de tangente 1 por el principio de curva 2. Esto es igual a ¿qué? A 600, que es el punto de intersección 1. Ese 600 ya lo tenemos por acá calculado, mírenlo acá. Distancia entre PI al PI2 es 600 metros, ¿sí? Aquí ya lo tenemos. Por eso acá ya no únicamente lo reemplazamos, es 600 metros, ¿sí? O mejor dicho, esto de aquí ya no lo habían dado. De la distancia entre el PI1 al PI2 es 600 metros, menos la tangente 1, que es 204.541, que también ya nos lo habían dado anteriormente, o ya lo calculamos, digo, por aquí lo habíamos calculado. Si no está, aquí está, la tangente 1 es esto, 204.541 metros. Aquí únicamente lo venimos y lo reemplazamos. Ahora sí, menos, que está aquí de la fórmula, que es menos principio tangente 1, que es 269.460. Por dicho, este dato ya no lo habían dado también. Véalo aquí, la entretangencia, 269.460 metros, que es esa es la entretangencia, que es entre PT1 al PC2. Lo reemplazamos y vamos a hacer la verificación con nuestra calculadora, a ver si estos cálculos están bien hechos. Entonces digamos 600 menos 204.541 menos 269.460. Esto es igual a ¿qué? A 125.999 metros. Muy bien, aquí está el dato de lo que es la tangente 2, que está por acá arriba, la tangente 2. Aquí está la tangente 2 en la curva 2. Ahora vamos a calcular el radio 2 teniendo en cuenta estos datos anteriormente calculados. El radio 2 ya tenemos ahora lo que es tangente 2, que es este dato, y ahora este dato ya lo vamos a reemplazar aquí. Muy bien,
es igual a tangente 2, que es 125.999 metros, sobre la tangente, y esto es tangente de ángulo de deflexión, que es 55 grados 30 minutos, que es el ángulo de deflexión que ya lo habíamos calculado acá encima, mírenlo, sobre 2, que es de la fórmula. Rectifiquemos estos cálculos. Muy bien, entonces aquí colocamos 125, subamos un poco más arriba la calculadora, 125.999 dividido entre tangente de 55 grados 30 minutos sobre 2, que es el 2 de la fórmula de cálculo de radio. ¿Cuánto nos da aquí? 239,484 o 85 metros aproximado, que es este ya es el radio de la curva 2, que es el radio que está por acá. ¿Listo? Es este de aquí hasta acá, es el radio de la curva 2. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el grado de la curva 2. Grado de la curva 2, como ya sabemos, utilizamos esta fórmula, que es 2 por arcoseno de lo que es la cuerda, unidad que es 20 metros, sobre, de acá está la fórmula, sobre 2 por radio 2. 2 por radio 2. Ahora sí, 2 por el radio 2 que tenemos aquí, que es lo reemplazamos, 239,485. Hagamos el cálculo ahora. Rectifiquemos. Aquí es solo reemplazar datos en fórmulas. Esto no tiene ningún misterio. 2 por el arcoseno, que está aquí, arcoseno de la cuerda, que es 20 metros, sobre 2 por 239,485. Cierro paréntesis aquí, cierro un paréntesis mucho más grande acá, me da como resultado en grados 4 grados 47 minutos 10.71 segundos. Muy bien, amigos, aquí también tenemos este dato también calculado. Ahora sí, como ya tenemos todos los anteriores datos calculados, vamos a hacer el reemplazo de todos estos datos en la fórmula para calcular la longitud de la cuerda de la curva 2. Aquí ya está todo reemplazado, que es esta fórmula que tenemos acá encima. Mejor dicho, todo lo que hicimos anteriormente era para reemplazar esos datos en esta fórmula. Ahora sí, ¿qué dice la fórmula? Cuerda 2, que está acá, es igual a 20 metros por el ángulo de la deflexión 2, que es 55.30 metros, que está aquí, veanlo calculado, que es este. Ahora sí, sobre, miremos el grado de la curva 2, y el grado de la curva 2 es 4 grados 47 minutos 10.71 segundos. Aquí está reemplazado. Ahora sí, rectifiquemos este dato y miremos a ver si es correcto esto. Entonces es 20 por 55 grados 30 minutos sobre 4 grados 47 minutos 10.71 segundos. Muy bien, ¿cuánto nos da? 231.912 metros aproximado, que es este. O sea, ya tenemos lo que es la longitud de la cuerda 2. Por lo tanto, la abscisa del principio tangente 2 es igual al kilómetro 8 más 715.459 metros, que es lo que tenemos aquí, más 310.618, que es otro dato que ya lo habíamos calculado. A ver, desmenucemos bien esto. ¿Por qué colocamos aquí este dato? Porque todo este dato de aquí lo estamos reemplazando en una fórmula que tenemos por aquí nosotros. Mírenla, aquí la tenemos, esta fórmula para calcular todo esto, la longitud de la curva, la abscisa del principio tangente 2.
Ya lo habíamos calculado anteriormente por aquí. Aquí está, ¿verdad? Pero dicho, esta fórmula de aquí, la que estamos reemplazando allá. Abscisa del principio de la curva 1, acá se abscisa del principio de la curva 2, que es este. Ve, aquí está. Principio de la curva 2. Abscisa del principio de la curva 2, que es este, mírenlo, acá está. 269.460 metros. 715. Aquí está, miren. Abscisa del principio de curva 1 y la abscisa del principio de curva es kilómetro 8 más 715.459 metros. Aquí está, más el 310.618, que es este. 310, vale, aquí, longitud de la curva 1, más 269.460, que es este. Claro, aquí está, entre tangencia. Más 231.912. Aquí está la longitud de la curva 2. Todo lo reemplazamos en esta fórmula de acá. Sí, en esta fórmula aquí, sino que aquí cambiamos principio de curva 2, longitud de la curva 2 más principio de la tangente 2 por el principio de la curva 2 más longitud de la curva 2. Todo lo reemplazamos en la misma fórmula, es sencillo. Hay que tener bastante cuidado. Ahora sí miremos cómo hacemos aquí el cálculo. A ver. Entonces nos da 8. Entonces pongamos aquí así como lo calculamos, a ver. 8.715 punto 459 más 310.618 más 269.460 más 231.912. ¿Esto qué nos da? Nos da el kilómetro 9 más 527.449. Aquí está, aquí está, 9.527, o sea, el kilómetro 9 más 527.449. Aquí está el cálculo de lo que es la abscisa en el principio de la tangente 2. O sea, este dato ya lo tenemos, era que queríamos calcular aquí. Esta abscisa la acabamos de calcular. O sea, ya tenemos el primer dato que nos estaban preguntando. Ahora sí vamos a calcular la distancia entre los centros de curvas. O sea, entre esta curva y esta curva vamos a calcular esta distancia de aquí. La distancia entre los centros de curva es la siguiente, utilizando esta fórmula que tengo en pantalla, y es igual a raíz cuadrada del principio tangente 1 por el principio de curva 2 al cuadrado más radio 2 menos el radio 1 al cuadrado. Estos datos ya los tenemos todos calculados, únicamente hay que reemplazarlos en esa fórmula y listo, hecho el ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Principio tangente 1 es igual a 269.460. Por aquí está, principio tangente 1. Claro, aquí está. Este es 269.460 metros. Aquí está el cuadrado. Más el principio de curva 2, que es 239.485. Principio 239. Por aquí estaba 239.485. Uno se pierde aquí con esa cantidad de números, pero por aquí lo tenemos que tener. 239.485, no lo veo. ¿Dónde está? Ayúdenme a ver. 235.
está ese? 239, vale, aquí está. 239.485 metros. ¿Sí? ¿Qué es este? El radio 2. ¿Sí miran? Menos el radio 1, que es 187.427. 187.427. El radio 2 lo hemos calculado acá. 187.420 sobre el radio 1, digo, radio 1. Acá está, mírenlo. Radio 1. Aquí está, 187.427, que es este. Todo es reemplazar. Ahora sí, saquemos cuentas aquí. Hay que tener bastante cuidado porque uno termina a veces confundiéndose con esta cantidad de fórmulas. Abrimos raíz cuadrada, abrimos paréntesis, 269.460, cierro paréntesis, esto al cuadrado, más 239.485 menos 187.427, cierro paréntesis, esto al cuadrado, y esto nos da una distancia de 274.443 metros aproximadamente. Aquí está la distancia entre el centros de la curva 1 y centro de la curva A y la curva B. Nos da toda esta distancia, nos da de 274.449 metros. Muy bien, amigos, eso es un ejercicio que les he explicado para poder calcular algunos datos sobre este tipo de curvas. Espero lo hayan entendido y haya sido de su agrado este ejercicio. La idea es repasar, hacer varios ejercicios, estar pendiente, estar pilas aquí en estos datos que dan para poder resolver este tipo de curvas para el diseño geométrico de una carretera. Muy bien, amigos, esto fue todo por hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, chao.